Bueno, buenas noches para todas y con todos. Bueno, muchas gracias por esos halagos que me hace la profe María Mercedes. Bueno, entonces, sí, ella me comentó que querían ustedes como una charla o una orientación acerca de lo que es los planes de clase es uno, el plan de área es otro y el plan de aula es otro. Entonces ella me dijo, quiero que hablemos del plan de aula, pero yo voy a hablar de las dos cosas, del plan de aula y del plan de clase. Entonces, el plan de aula, como su nombre lo dice, yo, por ejemplo, estoy trabajando en el aula del grado transición, niños de 5 a 6 años, ¿sí? Pero entonces yo puedo estar nombrada, como ustedes van a ser pedagogas infantiles, ustedes saben que la educación para estos niños va la educación inicial, que va de 0 a 3 años, y la educación preescolar, que va de 3 a 4, de 4 a 5, o sea, con los niveles prejardín, jardín y transición, que es el último nivel del grado de preescolar y que dice la ley y el decreto 2277 que es el grado obligatorio, que los niños tienen que cursar un grado transición. Aunque más abajo, dentro del decreto 2277, dice que si un niño llegase a una escuela y ya no está en edad para hacer los 5 a 6 años y tienen que matricularlo a primero, habrá que recibirlo a primero sin que haya tenido el grado de transición. Pero lo primordial sería que haga el nivel de transición. Los otros niveles dice que no son obligatorios, ni el prejardín, ni el jardín, ni la sala cuna, no son obligatorios. Pero dadas a las necesidades del contexto, se han creado diferentes centros de atención para atender a esta población. Entonces, sabemos que los niños de 0 a 3 años son atendidos en sede y de desarrollo, inclusive hasta los 4 años. Y después pasan a los grados de transición que están anexos a unas instituciones, ya sea públicas o privadas, como el nivel, le dicen preescolar, pero está mal dicho, porque el preescolar va desde el grado prejardín, entonces corresponde al grado de transición. Con esta aclaración, quiero decirles que si yo soy maestra para niños de 4 a 5 años, el plan de aula está elaborado para esa aula que yo tengo, niños de 4 a 5 años. O si yo estoy en el grado de transición de 5 a 6 años, o si yo estoy con niños de recién nacidos de 0 a 2 años, que se llaman los párvulos y gateadores. Entonces, el plan de aula se puede entender como una, ¿cómo les puedo decir? Como un documento que ustedes tienen que elaborar en el cual se describe una secuenciación prevista para un periodo de tiempo, el plan de aula y determinado por periodos de tiempo, por decir algo. Como yo tengo grado transición, nosotros manejamos en la institución, como se articula en la institución, nosotros manejamos 4 periodos. Entonces se ajusta a una secuencia, el plan de aula se ajusta de que usted elabore un plan donde tenga en cuenta el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo y el cuarto periodo, donde se dé una secuenciación teniendo en cuenta los propósitos del desarrollo y los aprendizajes, las actividades, las experiencias, los recursos propios para asegurarlo. No será lo mismo elaborar el plan de aula para el grado de transición que el plan de aula para el grado de jardín o el plan de aula para el grado de prejardín. ¿Quedamos hasta ahí claros? ¿O hay alguna pregunta? Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas noches. Apenas acabo de ingresar. Lo que usted está acabando de explicar es respecto a la guía que vamos a desarrollar en esta actividad número 2. No sé Sí, cuáles sí, guías sí, será. ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí, sí. sí, Porque es Entonces, que, pues yo estuve mirando la guía con la compañera hoy y decía un plan de clases. Y yo tengo entendido que un plan de aulas es mucho más eso, por complejo eso es que para yo le decía, organizar. es un plan más, o sea, se elabora al principio del año para el grado que yo tengo. En él se describe una secuenciación prevista en un tiempo limitado, teniendo en cuenta
los aprendizajes y los desarrollos que yo tengo que potenciar en los niños para ese grado. ¿Y dónde encuentro los aprendizajes y los desarrollos? Entonces, para el grado de transición, el Ministerio de Educación sacó unos derechos básicos de aprendizaje y los que usted más quiera adicionar de acuerdo a las necesidades, a los intereses y a lo que usted tiene que potenciar para cada nivel y grado. Entonces, continuando con esa, a ver, dime. Profe, entonces nosotros prácticamente vamos a hacer el plan de aula con toda la secuencia de las actividades que se va a trabajar en el primer periodo, en el segundo periodo y en el tercer periodo. En el tercer periodo. Pero recuerden que ustedes, no tanto, eso es lo que voy a explicar, que cómo se hace el grado, cómo se planea un plan de aula para nivel de preescolar. Entonces, en ese plan de aula se tiene en cuenta, pues estoy explicando para el grado transición, ¿no? Se tiene en cuenta los propósitos del aprendizaje y donde ustedes se encuentran los propósitos de desarrollo y aprendizaje que se tiene que potenciar para el grado de transición en un documento que se llama Los Derechos Básicos de Aprendizaje y donde se encuentran las competencias que tengo que desarrollar para los niños de grado transición en un documento que se llama Jugar y Aprender, Desarrollo de Competencias de Aprendizaje. Con esos documentos en mano, el profesor tiene que elaborar el plan de aula para el grado que le corresponde en ese año determinando tiempos. Pero recuerden que ese plan es para nosotros tenerlo como en cuenta que qué es lo que se trabaja en cada propósito de aprendizaje y luego eso me sirve para articularlo a los proyectos lúdicos pedagógicos que se trabajan en la institución. Le sirve a usted para que tenga en cuenta qué elementos va a tomar de esos propósitos, que son 3 grandes propósitos o las 3 grandes áreas, no sé si ustedes ya miraron eso, que se debe trabajar en el grado de transición. Entonces, hay 3 grandes propósitos o áreas de desarrollo que desde el nivel 0 se deben potenciar en los estudiantes teniendo en cuenta diferentes niveles de complejidad. El primer propósito hace referencia, si nosotros vamos a los DBA, encontramos que el primer propósito tiene que ver con el desarrollo de la identidad y la autonomía personal y social en el niño. Entonces, en ese primer propósito, ¿qué hace el maestro? Entonces dice, primer propósito, para este año voy a desarrollar en los niños la identidad personal, social y autonomía. Entonces, ¿qué requiere tener en cuenta? ¿Qué significa desarrollar identidad? ¿Qué significa desarrollar autonomía? ¿Y qué significa potenciar esa autonomía personal y social en el niño? Entonces, los maestros elaboran una matriz teniendo en cuenta 5 casillas. Entonces, tú escribes el propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo acabé de decir. El primer propósito que tiene que trabajarse en todo el nivel de preescolar del 0 a 6 años. ¿Cuál fue que dije? Si están bien atentos. El desarrollo de la personalidad, la identidad y la autonomía. Mire, eso es bien grande. O sea, el niño no la va a desarrollar de la noche a la mañana, pero yo tengo que planear para mi transición ese gran propósito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, recordemos que la construcción de la identidad es el proceso que les permite a los niños y a las niñas tomar conciencia sobre la importancia de ser sujetos únicos, con unos rasgos distintivos como el género, la edad, la pertenencia a un grupo étnico, a una familia, a una cultura, ¿sí? Y le permite desarrollar su construcción de identidad individual, pero que se articula al desarrollo de la identidad colectiva, que presupone que los niños y las niñas cuentan con unos espacios de participación dentro de la comunidad que les va a contribuir a desarrollar ese proceso de identidad y autonomía. Por decir algo,
Si un niño que pertenece a Tumaco, al grupo afro-colombiano, entonces llega el niño y se apropia, por decir algo, del baile de Mapalé, y él dice, este es propio de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y le encanta el baile Mapalé, y le encantan los tambores, y se aprenden nanas con relación a su cultura, nanas de la cultura afro, mientras que por acá nosotros, acá en la ciudad fría, en Pasto, donde estamos ubicados en un sector urbano, habrán otras cosas de las que se tendrá que apropiar el niño para desarrollar esa identidad cultural colectiva. Entonces, el maestro prepara en ese gran propósito, tiene en cuenta, tiene que desarrollar unas competencias generales de ese gran propósito de desarrollo personal de la identidad y la autonomía, como por ejemplo, que el niño construya su corporeidad, que el niño reconozca y represente mentalmente su cuerpo, que el niño pueda, si es un niño de párvulos, que empiece a controlar los esfínteres, que empiece a controlar, que empiece a desarrollar, que empiece a controlar los estados emocionales, porque por ejemplo los niños cuando desconocen y llegan a otro contexto empiezan a llorar o empiezan a desesperarse porque están en otros contextos cuando ingresan a las instituciones o a los centros de desarrollo. Entonces, el niño aprende a controlar esos estados emocionales. O cuando llegan a los grados transición, por ejemplo, que acá en el sector urbano recibimos niños de diferentes centros de desarrollo que vienen y que entonces pasan de la risa al llanto, de pensar a pellizcar, a morder, a gritar, y que el niño tiene que aprender a controlar esos estados emocionales, y que yo cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, vaya qué rabieta, que es un cuento, y que le cuento al niño y todo eso, estoy preparándolo para que reconozca que yo tengo diferentes emociones, rabia, tristeza, alegría, pero se empiezan a realizar una serie de actividades pedagógicas. Pero entonces la grande competencia sería que el niño aprenda a controlar estados emocionales, que se comunique con los otros a través de los gestos y las posturas pertinentes y adecuadas, que desarrolle diferentes posibilidades de acción, de movimiento y de coordinación. Por ejemplo, que se aprendan a amarrar y desamarrar los zapatos, eso es autonomía personal, que aprendan a bajarse el cierre del pantalón y vayan al baño y no se orinen en los pantalones, que aprendan a abrocharse y desabrocharse su delantal, que aprendan a guardar y cerrar sus cartucheras, que aprendan a destapar sus implementos. Esos son aprendizajes de desarrollo personal, ¿sí? Y que aprendan su nombre, que aprendan el nombre de los compañeros, que aprendan a respetar al otro. Esos son aprendizajes de desarrollo personal, de identidad y autonomía. Que aprendan, por ejemplo, a decir que yo soy niña y ella es niña porque tiene diferentes características, que adquieran autonomía física para desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? De un lugar a otro, que puedan decir yo puedo levantar la mano e ir al baño, que pueda soltar yo el agua. Esas son las autonomías físicas que se quiere que un niño de grado preescolar desarrolle, que pueda alimentarse solo, coger la cuchara, que pueda utilizar la servilleta, que pueda ubicarse en el espacio, que sepa qué es su derecha, cuál es su izquierda, cómo desplazarse a la derecha, cómo desplazarse a la izquierda, cómo ubicarse en el tiempo y en el espacio, que aprenda a decir hoy es lunes, mañana es martes, pasado mañana es miércoles, entonces aprende los días de la semana. Desarrollamos también en este desarrollo de personal de identidad y autonomía, entre actividades que tengan que ver con la lateralidad, la direccionalidad, la estática, el movimiento, que aprenda a participar con otros niños en actividades, porque ustedes supieran cómo les cuesta al niño trabajar en equipo y respetar al otro, y aprender a levantar la mano, y aprender a escuchar al otro, y aprender a perder y a ganar. Uno realiza concursos, juegos, y entonces los niños van desarrollando eso del control emocional, a identificar sus capacidades, que yo puedo hacer esto y que el otro no puede hacer esto. También desarrollar el pensamiento, desarrollar la sensibilidad, que el niño se pueda expresar lúdicamente con su cuerpo a través de acciones y movimientos. Eso tiene que ver con todo lo que es el desarrollo personal,
identidad y autonomía. Entonces, a medida que el niño va creciendo, va madurando biológicamente y va incorporando nuevas experiencias. Entonces, el desarrollo de identidad y autonomía para párvulos va a ser muy diferente al desarrollo de identidad y autonomía personal para prejardín, va a ser muy diferente para transición, va a ser muy diferente para jardín, porque van a ir complejizándose los niveles de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, cada maestro debe tomar conciencia qué es lo propio de cada grado, qué es lo propio para grado transición que de pronto ya lo miró o lo ejercitó en el nivel anterior y que usted tenga que potenciar o tenga que complejizar ese nivel de adquisición. Por decir algo, mire, en prejardín puede mirar que yo tengo estados emocionales, alegría, tristeza, rabia, pero en el grado transición pueden aprender a que esos estados emocionales tienen causas y consecuencias. ¿Cómo lo trabaja el maestro? Entonces, a través de un cuento. Por decir algo, vaya que rabieta de Roberto, donde el niño, ustedes a través de preguntas le dicen, mire cómo llegó Roberto, qué pasó, qué consecuencias tuvo, y empiezan a trabajar las actividades de anticipación, predicción e inferencia con relación a este cuento, y que al mismo tiempo el niño está adquiriendo un desarrollo, aprendizajes frente a la parte emocional. Y entonces dice, sí, claro que tuvo consecuencias, la rabieta de Roberto, mire lo que le pasó, el papá lo castigó, lo mandó a la pieza, y mire cómo no controló la rabia, mire cómo dañó la cama, cómo dañó los juguetes, y luego él mismo tomó conciencia y reflexionó. Con los niños se hace eso en el nivel de transición, y dice, las rabietas son malas, esa es la que debemos controlar. Y, por ejemplo, se pone otra actividad para nivel de transición, de que cómo yo puedo controlar las rabias, y entonces uno les enseña técnicas de que yo debo respirar, que yo debo mandar las manitos hacia atrás y contar hasta 10, que yo cuando alguien me saque la rabia tengo que mejor alejarme y no continuar la pelea. Son tácticas que van aprendiendo, cosa que no le va a trabajar, por ejemplo, al niño de párvulos ni al niño de prejardín, porque estos niveles de desarrollo de identidad y autonomía no se logran en ningún grado, sino que se van haciendo una serie de aprendizajes que van a contribuir a ese desarrollo de la personalidad y la autonomía. Entonces, en ese plan de aula que a mí me toca del grado de transición, yo determino los aprendizajes en una primera casilla, los aprendizajes propios para el grado de transición, que tengan que ver, por ejemplo, con motriz corporal, que va a contribuir al desarrollo de la personalidad y la autonomía. Entonces, por ejemplo, con que identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás, que relaciona su corporalidad con la de otro y acepta sus semejanzas y sus diferencias, que explora posibilidades de movimiento de las partes de su totalidad de su cuerpo en diferentes contextos, que construye nociones de espacio, de tiempo, de medida a través de experiencias. Esos serían los aprendizajes que yo establezco. ¿Y de dónde yo saqué esos aprendizajes profesores? Yo los saco de derechos básicos de aprendizaje, los pongo en una primera casilla que voy a denominar aprendizajes, pero resulta que esos aprendizajes que yo establezco deben tener unas evidencias de aprendizaje que el maestro las debe observar en los estudiantes. Entonces, frente a identifica y valora, por ejemplo, las características corporales, emocionales en sí mismo y en los demás, una evidencia de aprendizaje sería que reconoce de acuerdo a su edad características físicas como yo soy bajito, soy gordito, soy alto, soy blanquito, tengo pelo liso, serían esas características, ¿no es cierto? Características físicas. En otro nivel, complejizando, sería que también hay características emocionales y que el niño tenga que aprender a valorarse a sí mismo y decir, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy puntual, yo soy valiente, a mí no me da miedo. Esa serie de cosas se trabajan. Mire que van esas reconocimiento en sí mismo se va también complejizando con el tiempo en los diferentes niveles de grado en que se van a encontrar los niños del grado en la educación inicial y en la educación preescolar con sus 3 grados diferentes. Por ejemplo, relaciona su corporalidad con la de otro y acepta sus semejanzas y diferencias. Entonces,
la evidencia de aprendizaje que yo plantearía para ese aprendizaje sería que empieza a valorarse como persona mirando todo lo que puede hacer. Entonces, mira que yo soy capaz de saltar, que yo soy capaz de trepar, que yo soy capaz de dibujar, que yo soy capaz de hablar, que yo soy capaz de discriminar cosas, que yo soy capaz de gritar fuerte, de gritar débil, que yo soy capaz de subirme y saltar. Entonces, descubrir esas capacidades el mismo. Y les comento, profesores, que cuando el niño empieza a valorarse consigo mismo, yo estoy desarrollando identidad y autonomía, que es el gran propósito. Entonces, una primera casilla, sacamos los aprendizajes. ¿De dónde los vamos a sacar? De los derechos básicos de aprendizaje que están establecidos por propósitos de desarrollo. Yo creo que María Mercedes ya trabajaría en ese documento. María Mercedes, ¿ya trabajaría Sí, en ese documento? Sí, ¿no? no, Entonces, a nosotros... ver, los estudiantes pues tienen algunos de los documentos de los DBA, ¿sí? Y está trabajando en eso. La idea en este curso que se denomina Desarrollo del Pensamiento Científico, pues se propuso como actividad desarrollar pues un plan de aula porque pues ellos van a ser maestros. Yo creo que la ilustración que tú nos acabas de dar, creo que pues, porque, a ver, hay una confusión de pronto Entre plan de clase y plan de aula. en el plan de clase y el plan de aula, ¿cierto? Entonces, Yo le estoy diciendo que el plan de aula lo planeamos al principio de sí, año, teniendo en cuenta los 3 grandes propósitos, escogemos los aprendizajes, las evidencias de aprendizajes, le planeamos ponemos las actividades rectoras que me van a contribuir a cada uno de esos aprendizajes, le establezco los saberes o los contenidos y los medios de recurso y queda planeado secuencialmente por unidades. Entonces, yo ya. puedo planear una unidad, así soy yo, puedo planear otra unidad como que se llame, por ejemplo, la otra unidad se podría llamar, a ver, aquí tengo una unidad que la puse, otra unidad se puede llamar mi lenguaje corporal, otra unidad que podría llamarse lúdica y motriz, dependiendo. Si ustedes analizan todos los aprendizajes que están relacionados con ese gran propósito de desarrollo que se llama el desarrollo de la personalidad, de la identidad y de la autonomía, usted coge y elabora una malla de aprendizajes donde establece lo que le decía, 5 casillas para elaborar el plan de aula para todo el año. ¿Sí? Para todo el año. No es el plan de área, que el plan de área se elabora a nivel institucional con los diferentes niveles. ¿Sí? Acá es para el grado específico de sus niños que le corresponde. Otra pregunta que pues surge aquí es, y que hay cierta confusión entre el estándar y los DBA. Bueno, ¿Qué es? resulta que los estándares de competencias no están determinados para la educación preescolar. Recuerden que Ya, los estándares de competencias son para la educación básica y están determinados por grupos de grados, de primero a tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10 y 11. ya, Son estándares de competencias por grupos de grados. Para el ya. preescolar tenemos unos competencias que están establecidas en un documento que se llama Jugar y Aprender, competencias para transición. Y está otro documento que es para la educación inicial, más o menos hasta los 4 años, que se llama Desarrollo de Competencias, el número 10. Es ese documento donde se establece cuáles son las competencias de lenguaje, cuáles son las competencias cognitivas, cuáles son las competencias socioafectivas y que los maestros deben leérselas para poderlas potenciar. ¿Sí? Bueno, Ya. entonces, yo cojo esos documentos, cojo derechos básicos de aprendizaje que están establecidos por el Ministerio de Educación con los 3 grandes propósitos o a
Allá en España le llaman 3 grandes áreas de aprendizaje del nivel de preescolar: desarrollo y aprendizaje. Entonces, el primero, como dije, se llama el desarrollo de la personalidad, la identidad y la autonomía. Ahí, ¿qué trabajamos? Lo que yo les decía, de conocimiento de su cuerpo, un aprendizaje corporal, un aprendizaje axiológico, un aprendizaje motriz. El axiológico tiene que ver con valores, comportamientos y todo, que van a contribuir al desarrollo de esa personalidad en el niño, de su identidad y de su cultura. Y yo preparo, no para seguirla secuencialmente, en este gran propósito, unas unidades de aprendizaje, como por ejemplo, así soy yo. Entonces usted trabaja que yo tengo un nombre, que cuando yo llegué a mi familia, llegué a mi vida cargado de regalos y habilidades, yo sé hablar, yo sé correr, yo sé saltar. ¿Qué más podemos trabajar con los niños? En esa unidad, así soy yo. Yo tengo unos sentidos. ¿Qué más podemos trabajar, profes, en lo que tenga que ver con este soy yo? ¿Qué se les imagina a ustedes que podemos poner más ahí? Hola, profe, buenas Buenas noches. noches. Sí, se podría trabajar también el cuerpo, los El movimientos. cuerpo, las partes del cuerpo, las características físicas, la lateralidad, sensaciones y percepciones del propio cuerpo, las emociones, alegría y llanto, risa, tristeza y llanto, las percepciones sensoriales a través de los sentidos, como el color y la forma. Yo tengo unos ojos que me permiten ver y que aprenda a valorar. Podemos trabajar desplazamientos, podemos trabajar la lateralidad, ¿no es cierto? Si yo continúo mirando, ustedes miren esos propósitos que están establecidos, esos 3 grandes propósitos, y están establecidos por colores. Ustedes a esos propósitos sacan los aprendizajes propios de cada propósito y le diseñan las evidencias de aprendizaje, le diseñan las actividades rectoras, le diseñan la unidad de aprendizaje que contribuiría a esos desarrollos, y buscan los recursos y los medios. Y así se va estructurando lo que se llama el plan de aula para el grado de transición. Pero recuerden que yo no trabajo por unidades. Pero usted me está diciendo, profe, que elabore unidades. Sí, pero para usted, que es la que determina la secuenciación. Por ejemplo, yo entonces entré con mis niños, les cuento que yo trabajé un proyecto ahorita que se llamaban Los Superhéroes. En ese de los superhéroes trabajé identidad y autonomía y desarrollo personal. Por ejemplo, trabajaban que Superman vuela, decía, Superman, ¿qué hace? Vuela, salta, trepa, tiene rayos láser. ¿Y usted que es un superhéroe, qué hace? Yo puedo ver, yo puedo correr, yo puedo... Y los niños trabajábamos que cómo intenta volar, que cómo trepa gatúbela, que cómo hace Thor, que cómo... Entonces los niños descubren sus capacidades. Y mire, y si yo voy y miro una aprendizaje que está establecido en los derechos básicos de aprendizaje, dice, el niño explora las posibilidades de movimiento de las partes de su cuerpo, dice, y la totalidad en diferentes contextos. Entonces, mire, yo con un proyecto lúdico estoy contribuyendo a ese aprendizaje. ¿De dónde saqué ese aprendizaje? Pues de mi plan de aula que yo elaboré, como le estoy diciendo, aprendizajes, evidencias de aprendizajes, actividades rectoras que van a contribuir con eso, los saberes o los conocimientos que yo voy a trabajar y los medios y los recursos que yo voy a utilizar para ese proceso, para ese gran propósito, desarrollo de identidad y autonomía. Entonces, actividades rectoras, recordemos que las actividades rectoras son ¿qué? El juego, ¿qué más? La literatura, la exploración del entorno, ¿y qué más? Son 4. Son el juego, el arte, la literatura y la exploración del entorno. Con esas actividades, entonces, mire, frente yo, por ejemplo, una actividad rectora que planeé, dice una ronda que se llama Mi lindo amiguito. Como yo necesito que él reconozca que él tiene un nombre y eso hace parte de su identidad, ¿no es cierto? Yo me identifico con mi nombre. Y una primera actividad que puse como actividad rectora dice, ronda, mi lindo amiguito. Cada niño sale a bailar. ¿Quién está aquí? Es un lindo amiguito. Todos diremos cómo se llama el graciosito y haremos lo que hace mi amiguito.
y hace una canción, se aprenden los nombres y reconoce que él tiene un nombre y que los demás tienen un nombre. La siguiente actividad que yo planeé, por ejemplo, o que está establecida en mi plan de aula es que el niño reconozca por qué tiene ese nombre y quién se lo dio. Se envió una cartica a los papás diciéndole, mire, ¿por quién escogió mi nombre? O cómo es que me iba a llamar, por qué me llamo así, qué significa. Y mire, los niños aprendieron que, por ejemplo, Miguel Ángel significa enviado de Dios, que Valerie significa guerrera valiosa, que Daira significa madre tierra, y aprenden a reconocerse y a valorar que tienen un nombre que los identifica, que fue seleccionado con cariño, con amor. Esa serie de cosas es lo que tiene que ir planeando y diseñando el maestro. Bueno, entonces, ¿cuál es el medio y recurso que utilicé yo ahí? Pues la canción El lindo amiguito. Entrevisto a mis padres que me dijeron que por qué me dieron. Estoy utilizando ¿qué? Un medio, un recurso que se llama la entrevista, que el niño va y le lleva y le dice, lléname esto, y la profesora luego en clase lee y le dice, miren, aquí dice que Valerie le pusieron así porque les gustaba la modelo Valerie Domínguez, que le parecía muy bonita a la mamá y que le parecía muy lindo ese nombre y que al papá también le gustó y que entonces le pusieron. Y que Valerie, cuando fueron a consultar en internet, significaba valiente, guerrera. Ay, entonces vas a ser valiente y guerrera. Le estoy trabajando identidad y autonomía y amor propio hacia sí mismo, ¿no es cierto? Esa serie de cosas, ¿quién las diseña? Es el maestro, teniendo en cuenta esos aprendizajes que están establecidos en los derechos básicos de aprendizaje. ¿Y qué competencias estoy desarrollando de las que habla en el documento Aprender y a Jugar, que hay unas competencias sociales y afectivas, que es las sociales y afectivas son la autonomía, la valoración, la conciencia de sí mismo, el control emocional, que son esa serie de competencias que están establecidas. Si ustedes leen los documentos, esos le van a contribuir a desarrollar, a tener en cuenta cuáles son las competencias que estamos trabajando. Bueno, entonces, dentro de ese gran propósito, sigo yo elaborando mi plan de aula, selecciono los aprendizajes, selecciono las evidencias de aprendizaje, selecciono las actividades rectoras, los contenidos que yo puedo trabajar y que puedo diseñar, una unidad que se llame Este soy yo, otra unidad que se llama Mis capacidades físicas, otra unidad que se llama Participo en juegos, porque eso contribuye a la identidad colectiva, o participo en juegos colectivos y grupales, depende de cada maestro. Mi lenguaje corporal, otra, la lúdica y motriz. Ustedes son los que desarrollan las unidades de secuenciación de aprendizajes de los estudiantes. Luego tenemos un siguiente propósito que se llama, Desarrollo de la comunicación y la capacidad representativa. En este gran propósito que va a elaborar usted el plan de aula, teniendo en cuenta este gran propósito, la comunicación es la que le permite al niño la interacción con los demás. Y los niños no solo se comunican con el lenguaje oral, recuerden que hay comunicación oral, gestual, gráfica, matemática, también es una forma, y lúdica o artística también son formas de comunicación. Y dice además la capacidad representativa. Entonces, hay diferentes formas de comunicarse. Entonces, las palabras, los gestos, los silencios, la parte corporal, las miradas, la lectura, la escritura y todo aquello que le permita al niño y le facilite compartir y comunicar ideas, sentimientos, emociones sobre la realidad en lo que ellos crecen. Los maestros de preescolar tienden mucho que le dice, usted va a trabajar la parte de la comunicación y se ponen solo a enseñar vocales o se ponen a enseñar letras o se ponen a enseñar palabras. Eso no es el propósito de este gran desarrollo. Dice, es la comunicación y la capacidad representativa. De ahí que a elaborar en el grado de transición, por ejemplo, la parte comunicativa es que usted posibilite en el aula de clase formas de participación e interacción social con otros niños. De esta manera que construyan significados de manera verbal y no verbal.
y de esta manera comprendan las reglas que rigen los intercambios de comunicación, que aprendan cuándo no hablar y cuándo hablar, que aprendan a levantar la mano, que aprendan a participar, que aprendan a expresar ideas, que puedan relacionar las cosas que están diciendo y construyan textos sencillos, porque mire que hay niños que no pueden expresar sus ideas y se quedan callados porque les da miedo comunicarse. Entonces, ¿cómo el maestro desarrolla comunicación? Por ejemplo, a través de los juegos, a través de los cuentos, a través de las retahílas, a través de, por ejemplo, le contó el cuento Caperucita Roja en grado de transición y uno le dice cuando la mamá le dijo, te vas a donde tu abuelita. Entonces le dice, ¿será que la estaba regañando o le estaba dando una orden? Entonces los niños, no, le está ordenando que vaya, muy bien. O que diga, Caperucita Roja, ¿cómo pudo haber evitado todo lo que le sucedió? Entonces llegan los niños y empiezan, si hubiera hecho caso a la mamá, ¿qué consejo le darías a Caperucita? Estamos trabajando en esa serie de acciones de solo hacer una serie de preguntas a través de un cuento. Estoy trabajando la parte del lenguaje, de cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo elaborar mis ideas, cómo relacionarlas, cómo utilizo el lenguaje, cómo el niño utiliza a veces palabras que se utilizan en los diferentes textos que a veces les leemos a los estudiantes o a los niños, y entonces utilizan y van apropiando vocabulario. De esa manera, usted está desarrollando formas de comunicación y representación. No solo es enseñar las vocales, no solo es enseñar letras o números, que también son formas de representación, sino trabajar las diferentes formas de comunicación corporal. Bueno, acabamos de ver el cuento, lo podemos dramatizar. Entonces vamos a dramatizar quién quiere ser Caperucita, quién quiere ser el lobo, quién quiere ser los árboles, quién quiere ser el bosque, quién quiere ser el cazador. Que aprenda a comunicar. Necesitamos hacer disfraces. ¿Qué necesitamos? Y el niño aprende a participar y a comunicar lo que necesita para hacer esa serie de cosas. Son los maestros que con nuestra imaginación y nuestra gran creatividad hacemos de las actividades que presentamos en los niños algo formidable, donde ellos aprendan a participar con todo lo que saben, con todo lo que pueden hacer, y que les demos la libertad de expresarse, de comunicar. No son clases para repetir y hacer planas de A, o de pinte la A, o échele pegante a la A, o recórtela. Eso no tiene significado. Que yo puedo trabajar comunicación y representación, y yo quiero, por decir algo, porque en transición sí hay en el grado de transición sí están establecidos algunos parámetros que se necesitan y que son necesarios para que el niño pase al grado siguiente, que lo tenemos en un documento que también sacó el Ministerio de Educación, que se llama, ¿cómo es? La lectura y la escritura emergente en los niños. Es lo emergente, oigan, es lo emergente, no es enseñar a leer y a escribir. Lo emergente quiere decir que el niño reconozca que hay una escritura, que hay una forma de escribir que va de izquierda a derecha, que hay unos renglones que tengo que manejar, que hay unos fonemas, que esto se llama na, que hay unos grafemas, que esto se llama palabra, que esto es una oración, que se construyen frases, no de la forma gramatical como estamos enseñados a dar las clases, son a partir de los mismos cuentos. Por ejemplo, yo ayer les contaba a los niños, un cuento que trabaja sumas y restas, que se llama Vaya apetito tiene el zorrito. Y al niño se le está trabajando formas de comunicación cuando les pregunto, ¿y dónde está el título en este cuento? Y el niño decía, acá en las letras rojas. ¿Y qué letras reconocemos ahí? Mire, aquí tiene la A, mire, la B de Venom, mire, aquí está la R de Robin. Como estamos en los superhéroes, ellas asociaban los aprendizajes de las letras con que las miraban en el cuento. Y mire, y empiezan a comunicar y se están apropiando ¿de qué? De un grafema, se están apropiando de un morfema. Mira, aquí dice va, ¿con qué va asociada la B? ¿Con qué vocal sigue? Y uno le pregunta, dice la A. Muy bien, por eso, por lo tanto, dice va. Bueno, y uno empieza a trabajar de un cuento, empieza a trabajar, no de la forma que esta es una palabra, que esta es la A de ala, A de árbol. No, señores, nada que ver con ese proceso de aprendizaje de lectura y escritura. Se llama proceso de escritura y lectura emergente. Y los niños de manera así, emergen ellos
la adquisición de sonidos, de grafemas, de morfemas, de que aprenden, de que va de izquierda a derecha. Yo no sé en qué momento aprenden, porque usted lee el cuento y va señalando de izquierda a derecha y no va a coger el cuento al revés, que son habilidades de la comunicación oral y de la comunicación escrita que hay que desarrollar en los niños. Entonces, también hay un documento que se llama La lectura y la escritura emergente para aquellos que tengan que trabajar en grado transición, y ahí está lo que hay que desarrollar en un niño de preescolar, que es la conciencia fónica, la conciencia silábica, la conciencia alfabética, o sea, que diga que hay unas formas de comunicar y que se han establecido como unos parámetros, y que diga, ve, ahí está una A, esta es una L, esta es una T. Los niños aprenden, pero no de la manera como nos enseñaron a nosotros con los métodos silábicos y alfabéticos. Tiene que emerger de la cotidianidad. Bueno, entonces, continuando con ese gran propósito profe de Daira, comunicación. una pregunta que tiene, hay dos estudiantes que creo que levantaron la mano, creo que es Zuli y hay otra estudiante. Creo que en las tres estudiantes me gustaría que pues, pues presentaran los interrogantes que tienen. ¿Tiene la palabra Zuli? ¿Zuli está allí? Buenas noches, Buenas profe. noches. Dime. Sí, profe, aquí estamos con Mili. Buenas noches. Porque en Buenas la noches. plantilla dice que vamos a realizar un plan de aula, y yo considero que el plan de aula es como más extenso, porque en la plantilla se mira como más Por eso yo les decía, estoy hablando del plan de aula y ahora les digo cómo se estructura un plan de clase. Más centrado un plan de clase diario. más sencilla El la plan de actividad. clase es el plan de clase describe el contenido, las actividades y los momentos que voy a ir, y hay unos momentos que es importante tener en cuenta y que se deben trabajar en la educación preescolar para ese plan de clase. Entonces, ahorita estoy diciendo que todo maestro, le dijeron, usted va a ser maestra del grado transición, elabore el plan de aula del grado de transición. ¿Cómo elaboro el plan de aula del grado de transición? Voy a los DBA, cojo cada propósito, selecciono los aprendizajes, selecciono las evidencias de aprendizaje de cómo yo me voy a dar cuenta de esos aprendizajes, selecciono las actividades rectoras, selecciono los contenidos que me van a contribuir a desarrollar esos aprendizajes, los medios y los recursos, y pare de contar, ¿sí? Pero para eso hay que analizar bien esos aprendizajes, cómo están establecidos y cómo los dice ahí, y que hay que desglosar ese aprendizaje para que me salgan las evidencias y para que me salgan los contenidos que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, mira, para la de comunicación, un aprendizaje que saqué del DBA dice: expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina a través del juego, de la música, el dibujo, la pintura y la expresión corporal. ¿De dónde lo saqué? Del DBA, ¿sí? Del gran propósito, desarrollo de la comunicación y la capacidad de representación. A esa evidencia, a ese aprendizaje, yo tengo como maestro que elaborarle una evidencia de aprendizaje o varias. Entonces, por ejemplo, una evidencia es: participa en canciones, rondas y juegos tradicionales, haciendo aportes de manera espontánea el niño. Ahora sí, me voy a elaborar la actividad rectora. Entonces, ¿qué pasaría? Dice: participa en rondas, juegos y canciones. Entonces, ¿qué pasaría? Como ya, acuérdense que yo trabajé en identidad, un nombre, ¿no es cierto? Y había una canción del lindo amiguito, que es una canción. Y con los niños le digo, ¿qué pasaría para la comprensión, para buscar que el niño participa en canciones, rondas y juegos tradicionales? ¿Qué pasaría si hubiera un nombre de una canción para cada nombre? Y entonces vamos a buscar si los nombres tienen canciones. ¿Qué nombres? Entonces, por ejemplo, yo le diría:
al niño, hay una canción que dice, yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Pero entonces ahora le vamos a poner tu nombre. Yo me llamo Daira, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera. Y los niños participan en canciones y están aprendiéndose su nombre porque estoy desarrollando en este nivel la identidad y la autonomía, pero al mismo tiempo estoy trabajando otro gran propósito de desarrollo que es la comunicación a través de expresar y representar lo que siente a través de música, danza, dice juegos, pinturas, dibujos. Mire, ahí le está diciendo, entonces yo tendré que proponer actividades rectoras de juego, actividades rectoras con música, actividades rectoras con dibujo, actividades rectoras con pintura, ¿sí? Sí me doy a entender, ahí mismo, en ese proceso, eso es articulado, los propósitos van articulados. Cojo la otra que es, cojo otro aprendizaje, por decir algo, y dice, identifica las relaciones sonoras del lenguaje oral. ¿Cuáles son las relaciones sonoras del lenguaje oral? ¿Cuáles son las relaciones? Entonces yo digo, representa y simboliza diferentes sonidos entre que hacen los animales y que hacen las personas. Diferencia sonidos lingüísticos de no lingüísticos. Entonces yo digo, ¿cómo hace la vaca? Mu. ¿Cómo hace esta letra? Ah, muy bien, dice, este sonido es de la letra y este es el sonido de la vaca, muy bien. ¿Cómo hacen los grillos? Cri, cri, cri. ¿Y cómo hace esta letra? Gri, gri, gri. Y empezamos a desarrollar sonidos, porque nosotros tenemos un lenguaje con fonemas, con sonidos. Nosotros no leemos letras aisladas, nosotros leemos fonemas y siempre vamos a estar con los niños trabajando esa situación. De cuál es esta, que cómo hace, que cómo dice, que cómo es que suena. A ver, vamos a decirlo de esta manera, lo vamos a decir de la otra. Trabajar la comunicación y la conciencia fónica, les decía que ustedes lo van a encontrar en ese documento que dice lectura y escritura emergente para el nivel de transición, estoy hablando, porque para los otros niveles de la educación inicial serían cosas diferentes que hay que sacarlas del documento 10, desarrollo de competencias y habilidades. Entonces, ¿qué trabajo yo cuando quiero desarrollar en el grado de transición eso de que expresa y representa lo que siente, lo que observa, identifica las relaciones sonoras de nuestro lenguaje oral? Entonces, reconocimiento de los sonidos que conforman las palabras, fonemas de las vocales, fonemas de algunas consonantes, algunas destrezas fonológicas, por ejemplo, discriminación de sonidos, separación de fonemas, comparación de fonemas, unión y juntar fonemas, omisión o quitar fonemas, sustracción sustituir o cambiar fonemas. Por decir algo, dice, aquí dice, le dice uno al niño, aquí dice Venom, ¿no? Porque con nosotros estamos trabajando superhéroes. Venom es la misma letra de Valerie, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre Venom y Valerie? Y el niño empieza a decir que Valerie va seguida de una A, dice, y Venom va seguida de una B. ¿Valerie en qué termina? Valerie termina en I. Y Venom termina en la N, saben decir los niños, porque como ya son grados de transición y los propósitos están establecidos en que discrimine los fonemas, por eso se hace esa ejercitación en ese grado de transición, de omitir, de sustituir, de comparar, de identificar. Podemos trabajar con los niños juegos de adivinanzas, podemos conversar sobre temas, podemos trabajar juegos de las ruletas con palabras, podemos jugar a identificar nombres de cosas y objetos y asociarlos, podemos trabajar a clasificar nombres, por ejemplo, le entregamos imágenes y los niños clasifican los que comienzan por X palabra, por X letra, ¿sí? Empezamos a trabajar clasificación, empezamos a trabajar juego y reconocimiento veloz de nombres. Por ejemplo, el niño se le pasa y le dice, ¿aquí qué dice? Pare. ¿Aquí qué dice? Silencio. ¿Aquí qué dice? Siga. Y nosotros inmediatamente, eso se llama velocidad de nominación, que también está establecido como competencia del grado de transición. Y los niños aprenden a leer sin necesidad de estar leyendo y reconociendo todavía alfabéticamente todas las letras
con sus fonemas y grafemas. Hacemos juegos de asociación sonoros, aprendemos a jugar con los títeres y los hacemos hablar, jugamos a producir textos. Por decir algo, yo le cuento el principio de un cuento y usted elabore los finales, o cambiémosle los roles a los personajes, digamos qué pasaría. Son los maestros los que diseñan y los que construyen actividades teniendo en cuenta ese gran propósito que dice el desarrollo de la comunicación y la representación. Y que recuerden que no solo es trabajar letras y vocales. Vea, usted comunica a través de la música, usted comunica a través de la pintura, usted comunica a través del lenguaje corporal, usted comunica con un baile, con una danza, podemos trabajar con los niños, que qué es lo que expresa en X danza, la podemos meter con los niños. Todo eso es comunicación. Entonces, ese sería el segundo propósito. Recuerden que teniendo en cuenta el grado al que le toca, usted elabora los niveles de complejidad y se documenta lo que le estoy diciendo. Para transición aparecieron cómo trabajar la lectura emergente en el grado de transición y la escritura emergente en el grado de transición, que sería importante que se lo lean los maestros para que no alfabeticen, sino que hagan lo emergente. ¿Qué significa emergente? Que sin querer queriendo los niños aprenden las cosas. Casilda, tiene Bueno. la palabra, tienes una pregunta. ¿Qué más? Casilda. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿es necesario realizar el plan de clase con el grado transición o lo podemos hacer con el grado primero o segundo de primaria? No, es para el grado de transición, teniendo en cuenta que yo tengo que el nivel de complejidad que va. El niño, por ejemplo, en la comunicación y la representación, el niño tiene que llevar una conciencia fónica, una conciencia silábica, una conciencia alfabética, una fluidez lectora, o sea, que pueda identificar rápidamente palabras y que diga, mire, yo les presento a los niños, a ver, aquí hay el nombre de 3 personajes, le digo. Hay 3 personajes, 1, 2 y 3. ¿Dónde creen ustedes que dice Torque y por qué? Le digo al niño. Y entonces dicen los niños, yo la puse la número 2. Él le dice, Torque, porque empieza por la... Le dice, yo nunca les trabajo la T de tomate. No, empieza porque hemos trabajado a partir de algo significativo que era para ellos los superhéroes. Yo no he trabajado ni T de tetero, ni T de tomate, ni tate tito tú. Pero vayan a ver, mis niños están leyendo y escribiendo. Si ustedes se leen muy bien el documento de qué es trabajar lo emergente, y hay muchas propuestas que se encuentran en internet elaborando que cómo se trabaja la lectura y la escritura emergente en los niveles de preescolar. Entonces, el niño tiene que llevar esos parámetros, que cuando pasa al grado primero, la profesora de primero no va a tener mucha dificultad y se va a evitar eso de que en grado primero muchos niños pierden el año porque no aprendieron y no aprendieron a codificar. Si usted desarrolla los procesos que se necesitan acá en el nivel de transición, en el grado primero el niño no va a tener dificultad para adquirir ya la parte gramatical y todo de la lectura y la escritura, que tiene la intencionalidad del aprendizaje, de que el niño codifique y decodifique a través con ya el alfabeto. ¿Qué es una conciencia alfabética? Entonces, que el niño diga, estas son letras, no son números. Esta letra es una mayúscula, esta es una minúscula, esta es una A y esta es una E. Diferencia los grafemas, perdón. Que diga, esta suena así, y esta suena que la pueda identificar. Y no estoy enseñando todavía la parte de combinaciones silábicas ni nada de eso. Eso debe ser emergente en el niño. Se da cuando uno trabaja una serie de acciones en el grado de transición, una serie de acciones como lo que yo les digo, segmentar sílabas. Los niños llegan, dicen,
¿cuántas sílabas, cuántos golpes tiene la palabra? Yo les digo la palabra flash. Flash, dice 1, y yo lo escribo en el tablero. Flash. Con esta letra, ¿quién tiene un nombre que empiece por uno empieza? Ah, dice sí, Fernando. Muy bien. Y está pegado el nombre de Fernando allá. Flash y Fernando, ¿cuál es la palabra más larga? Y estoy trabajando conciencia alfabética de palabra, de letra. El niño empieza. Yo no le estoy enseñando qué es una palabra, qué es una letra, sino a partir de las acciones que el niño empieza a darse cuenta que existe un alfabeto, que esa F es la misma de Flash, es la misma de Fernando, y que es la misma de pronto de la foca, ¿sí? Pero en el niño emerge esa conciencia del alfabeto. ¿Sí me dejo entender? No de la manera como se enseña en el grado primero. Por eso, el plan de aula para el grado de transición, cuando usted desarrolle el propósito de comunicación y representación, tiene que tener dentro de ese gran propósito el desarrollo de actividades y el desarrollo de contenidos que tengan que ver con el reconocimiento del sonido que conforma una palabra, las destrezas fonológicas como son la discriminación de sonidos y fonemas, la separación de fonemas y sílabas, la comparación encontrando similitudes y diferencias entre palabras, la unión o juntar fonemas y sílabas para formar otras nuevas, la omisión de quitar cómo quedaría así, la sustitución de cambiar un fonema por otro, sonidos onomatopéyicos de animales para que tenga conciencia que cuáles son las onomatopeyas, y cuáles son las que hacemos nosotros lingüísticamente, cómo representamos el boom, el pum, el plash, el crash, cuando leemos con los niños que estamos trabajando los superhéroes, que esos también son sonidos onomatopéyicos y que se representan. Entonces yo tengo que hacer un estudio de esa serie de aprendizajes que están establecidos en los DBA y yo tengo que desglosar qué es eso de que el niño que dice identifica las relaciones sonoras del lenguaje. Entonces yo sé que nuestro lenguaje tiene unos códigos que nosotros culturalmente los compartimos, que son los sonidos de nuestras letras, de nuestro alfabeto, las palabras, ¿sí? Expresa ideas y sentimientos, está como propósito dentro del aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo lo llevo al niño a expresar ideas, sentimientos? Entonces, estoy trabajando comunicación cuando yo a través de un cuento hago actividades de anticipación, de predicción, de inferencia frente a ese cuento para que el niño pueda expresar lo que siente y piensa. Entonces, va a haber otra cosa que tiene que tener claro es que el niño tiene que comprender textos. Trabajamos la comprensión de textos, trabajamos el reconocimiento de textos. Mire, y eso en grado de transición. Entonces, que el niño sepa cómo empieza el cuento, yo les digo, había una vez, y esa es la parte ya de estamos trabajando la estructura del texto cuento. ¿Y cómo finalizaba el cuento? ¿Y cuál era el problema del cuento? ¿Y cuál era el problema? Y estoy trabajando estructura de los textos. Entonces, que no es lo mismo trabajar un cuento, que no es lo mismo que trabajar una fábula, que no es lo mismo que trabajar una carta, que no es lo mismo que decir una poesía, que no es lo mismo que hacer una rima, que no es lo mismo que hacer una retahíla. Entonces, el maestro yo pongo aquí, dentro de mi plan de aula, digo, reconocimiento de textos, y puse el cuento, la fábula, la carta, la poesía, la rima y la retahíla. Yo meto dentro de mi proceso de aprendizaje de los superhéroes, saqué el cuento. Entonces, el cuento y los cuentos están orientados a los superhéroes. Entonces, ¿cuál es la historias de Gatúbela? Entonces, los niños aprendieron que Gatúbela era una niña huérfana, que que los padres
la fueron a botar a un hospicio y que Gatúbela se escapó del hospicio y empiezan a narrar esos cuentos, esas historias acerca de algo que sí les interesaba, que son los personajes de los superhéroes, y que Gatúbela entonces robaba para llevarle a las personas en la calle, para llevarle a los niños al hospicio cosas, y le encantaban a Gatúbela, le encantaban los brillantes, el oro, las cosas. Pero un día alguien la cogió y la mató, y la fue y la botaron en un lago, y una serie de gatos aparecieron y la rodearon a ella, y un gato especial le dio un hálito de vida, y los niños empiezan a contar esas historias. Pero para yo armar todo este cuento, tuve que documentarme, profesoras, de qué son los personajes, cuál es su historia, cuál es su identidad secreta, cuál es un detrás de cámaras, cómo hacen, cómo desarrollaron esa, y aprenden otra serie de cosas que no están estipuladas, como aprendizaje de las vocales, aprendizaje de las consonantes. Para nada, profesores, el trabajar lo que es la lectura y la escritura en el grado de transición. Entonces, utilizamos fábulas, mire, para trabajar lo que es la palabra dentro de una palabra, trabajamos la canción del eco, que son una serie de cosas. Mire, si ustedes revisan en internet, hay gran cantidad de cosas que ustedes pueden llevar a las aulas y que pueden trabajar con los niños para poder trabajar lo que es el desarrollo de la comunicación y de la expresión y de la representación. Entonces, cojo los aprendizajes de los DBA, los desgloso, saco las evidencias de aprendizaje, busco las actividades rectoras, busco los contenidos que hacen referencia, establezco allí y busco recursos y materiales que me van a servir. Y he elaborado el plan de aula teniendo en cuenta ese gran propósito. Y el tercer gran propósito, profesores, está establecido para el grado de preescolar, pero teniendo en cuenta, como les digo, niveles de complejidad, es la exploración, el reconocimiento y la exploración del entorno. Entonces, la exploración y el reconocimiento y las relaciones con el entorno físico, natural y social me hace referencia a que el niño tiene que relacionarse con el mundo de las cosas, de los objetos, de los seres. Entonces ahí usted empieza a buscar los aprendizajes que tiene que ver y va a elaborar, por ejemplo, que comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos, que reconoce características y similitudes diferentes entre padres y compañeros, que comprende que existen unos seres vivos, plantas, animales, que tienen características vitales, comprende la importancia de tener, porque mire, dice, el gran propósito es el relacionarse con exploración y relacionarse con el entorno natural, físico y social. Entonces, tiene que ver con todos esos objetos, situaciones y contextos que propicia un proceso de construcción de sentido que es y qué pasa en este mundo y de lo que implica habitar en este mundo. Entonces, el niño tiene que reconocer que existen seres, que existen aparte de él existen otros seres como las plantas, como los animales, y de ahí surgen proyectos que pueden trabajar el proyecto de las plantas, el proyecto de los animales. Pero recuerden que ahí en ese proyecto tienen que estar vinculados los tres grandes propósitos y que usted está trabajando. Por eso yo le digo que armar el plan de aula es para que usted saque elementos que se van a vincular al proyecto que usted trabajando con los niños, porque recuerden que nosotros trabajamos por proyectos lúdicos, no por áreas de aprendizaje. Y que diga, hoy voy a trabajar comunicación, mañana voy a trabajar en relación con el entorno y que pasado mañana voy a trabajar comunicación y representación. No. Dentro de mi proyecto, lo que yo les decía, tengo mi proyecto que se llama Los Superhéroes. Dentro de ese trabajo, los tres grandes propósitos, y de mi plan de aula saqué una serie de actividades y de aprendizajes que los articulé a mi proyecto, y que esa es otra cosa que tenemos que armar. El proyecto entrecortado. Sí, bueno, entonces en esas relaciones con el entorno, ¿qué hay que trabajar con los niños?
que el niño haga preguntas sobre sí mismo y sobre las organizaciones sociales. Yo lo saqué de los DBA, le cuento. Un aprendizaje, que el niño haga preguntas sobre las organizaciones sociales a las que él pertenece. ¿Cuáles son las organizaciones sociales? Empezamos con mi familia, luego empezamos con mi barrio, o si no es barrio, mi vereda, y luego empezamos con mi ciudad, y vamos de esos entornos más cercanos a esos entornos más lejanos o fácticos, como por ejemplo la Tierra, los planetas, los dinosaurios. Empezamos a trabajar una serie de cosas, pero teniendo en cuenta esos grandes aprendizajes que están establecidos ahí en los derechos básicos del aprendizaje. Por otro derecho básico de aprendizaje que yo saqué, dice, reconoce que es parte de su familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. Entonces, identifica características del lugar donde está situado, donde él vive, describe quiénes son los miembros de su familia, cómo se habla, cuáles son las reglas que tiene su familia. Entonces, por ejemplo, el otro día les preguntaba a los niños, ¿qué es prohibido? ¿Qué reglas hay en tu casa? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y entonces los niños decían, no puedo salir a la calle porque mi papá me dijo que me roban. Muy bien, esa es una regla. Mire, y estoy aprendiendo de mi entorno, que es mi grupo familiar. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Que tengo que comerme toda la sopa. Muy bien, esa es otra regla. ¿Cuál otra regla que tienen en familia? Que debo ayudarle a mi mamita a tender las camas, dicen los niños. Muy bien, esa es otra regla. ¿Qué otra regla? Que debo llegar a la casa y sacarme el uniforme. Muy bien. Eso identifica las características, las normas, las costumbres, los valores de sus entornos inmediatos. Podemos trabajar los animales de mi comunidad, la familia, el barrio, la vereda, y ponemos eso como posibles aprendizajes. Ahora sí, yo les voy a decir cómo articulé este gran propósito dentro de los superhéroes. Fue que teníamos que elaborar un mural con los niños, y le digo que los grandes superhéroes, como el Hombre Araña que miramos, saltaba grandes edificios, y entonces le decía, la ciudad de los grandes superhéroes, que se llama la Superliga de la Justicia, que ellos son unos superhéroes que se unieron y que salvan la ciudad, que se llama Metrópolis. Le digo, vamos a construir la ciudad Metrópolis, y esa ciudad que tiene es como parecida a la nuestra. Dice, tiene edificios, muy bien. ¿Qué más tiene? Calles, muy bien. Mire, aquí también hay de semáforos, muy bien. Mire, y eso hace parte del conocimiento del entorno inmediato. Pero lo estuve relacionando ¿con quién? Con la ciudad de Metrópolis, y comparándolo con mi ciudad, que es la Calle Pasto. ¿Y nosotros tenemos edificios? Sí. ¿Y nosotros tenemos grandes carreteras? Sí. ¿Y nosotros tenemos señales de tránsito? Sí. ¿Y cuáles son las señales de tránsito? Y se trabajaba e hicimos un mural de la ciudad de Metrópolis, de los superhéroes, con edificios, calles, carreteras, señales de tránsito, automóviles, y aprendieron acerca de la ciudad y su estructura, cómo está compuesta, de hospitales. Dice, la ciudad también tiene cárceles, tiene hospitales, y recortamos y pegamos, y lo hicimos, y está pegado en el salón de clase, producidos por ellos. Yo no fui a enseñar, mi ciudad se llama Pasto, está ubicada al pie del volcán Galeras, jamás, sino a partir de articulándolo con mi proyecto, que es ahorita los superhéroes. Porque dentro del gran propósito de desarrollo dice, hago preguntas reconoce las partes de su entorno, de su grupo familiar. Yo lo articulé así con el proyecto de los superhéroes. Participa, dice otro aprendizaje, dentro de ese proceso de desarrollo, dice que participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos. ¿Cómo yo trabajé eso? Mire, había que elaborar el mural. ¿Quién va a pintar los edificios? ¿Quién va a pintar las calles? ¿Cómo vamos a hacer las señales de tránsito? Los niños tomaban decisiones y participaban y elaboraban. El maestro es un mediador, y poníamos recursos para que los niños trabajen. ¿Dónde vamos a colocar a Flash? Lo vamos a colocar aquí, o en qué edificio. ¿Dónde vamos a colocar
a Thor, dónde vamos a colocar a Venom. Mire, y los niños con esos superhéroes aprendieron que quién es el villano, que quién es el superhéroe, y luego lo articulé, que en la ciudad también hay héroes de verdad, y aprendimos de los héroes de verdad, que en mi ciudad hay la defensa civil, los bomberos, la policía, el ejército, trabajamos los paramédicos, toda esa serie de cosas, y dramatizamos teniendo en cuenta a los superhéroes. Le dije, aparte de esos superhéroes de ficción, en la ciudad también existen superhéroes de verdad. Y hablamos de los bomberos, y hablamos de lo que estaba quemándose en Perú. Le traje las noticias de los niños de las quemas que estaban sucediendo en Perú y de las quemas que estaban anunciando aquí por los veranos. Y mire, son contextos de aprendizaje porque el niño dice, se relaciona con el entorno, ¿sí? Lo explora, se relaciona con el entorno el natural, físico y artificial que tiene el niño, que es lo que ustedes tienen que trabajar. Entonces ahí trabajamos todo lo que es la familia, el barrio, los seres de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza que se pueden meter en ese grado, pero que yo solo lo elaboro como plan, que de ahí tendría que sacar para articularlo con el proyecto lúdico que estén trabajando ustedes en el aula de clase. Y esos son los 3 grandes propósitos o las 3 grandes áreas de aprendizaje, como dice en España GLOS, el grupo LOS, que son unos pedagogos que han analizado esto, son esos 3 grandes áreas de aprendizaje, y aquí en Colombia les pusieron 3 grandes propósitos de aprendizaje. Identidad y autonomía, identidad personal y social y el desarrollo de la autonomía. El segundo, la comunicación y la representación. Y la tercera área de aprendizaje o de propósito es el relacionarse con el entorno físico, natural y artificial. Y en esas relaciones deben trabajarse una serie de principios, de valores, de normas. Por eso se trabaja mi colegio, se trabaja mi familia, se trabaja mi ciudad, se trabaja el barrio, se trabaja esta serie de cosas. Ese es elaborar un plan de aula y que queda preparado y que yo lo tengo y que sé que puedo trabajar esa serie de cosas y que yo las saco y las desgloso y la pongo de pronto en mi proyecto lúdico pedagógico. Ahora sí, para elaborar un plan de clase que es muy diferente, entonces yo tengo que tener en cuenta que qué voy a trabajar. Entonces voy a trabajar, por decir algo, dentro de este propósito, el colegio. Pero yo quiero trabajar de mi colegio, trabajé mi primer día de clase, que llegaron los niños. Entonces, en mi primer día de clase que trabajamos, la profesora llevó un video que se llama Gaby, de Plaza Sésamo, dice Gaby va al colegio. Y Gaby aparece, no sé si ustedes lo han visto o lo pueden bajar de internet. Gaby es la niña de Sésamo que está con los otros compañeros y dice que escondida, temerosa y que le da miedo porque la mamá le dijo que mañana entraba al colegio y que entonces ella se escondía y decía que estaba enferma, que no quería ir, y entonces la mamá y los amigos la invitaron a cuando llegó al colegio, ya estaba toda asustada, los compañeros la recibieron y luego miró qué haría en el colegio, compartió con unos amigos, desarrolló una serie de juegos y después cuando la mamá de Plaza Sésamo la venía a recoger a Gaby, resulta que Gaby no quería salir del colegio. Entonces, ahí para de contar, empezamos a trabajar con los niños. Entonces, al colegio que venimos, entonces decía ser amigos, aprendió a partir de él mirando el video. Y estoy trabajando reconocimiento del entorno, ¿no es cierto? El primer entorno que debemos trabajar es mi colegio. Por eso hay un primer proyecto que yo elaboro, es este soy yo y mis amigos, donde se trabaja el colegio. Y el colegio es su primer día de clases, las actividades escolares, nosotros nos saludamos, personas que trabajan en mi colegio, la historia del nombre de mi colegio, el manual de convivencia de mi colegio, los niños elaboramos las pautas y las normas y las reglas del salón, las normas de convivencia en el aula, trabajamos algunos aspectos como miramos el Tazo de Lorenzo, que es un cuento del niño para la inclusión. Trabajamos el bullying con un cuento también que tiene que ver con el entorno y mi colegio.
Y eso es como se elabora el plan de aula. Entonces, en un plan de clase existen 3 momentos. Esa ya es para la actividad diaria de clase. Entonces, yo tengo una actividad de clase, por decir algo, que voy a enseñar lo que vengo yo a hacer a un colegio, mi colegio, lo que vengo a hacer en mi colegio, ¿no? Entonces, dice el momento inicial. Entonces, hay un momento inicial que se llama la exploración. Entonces, los niños, trabajamos con los niños una actividad de exploración. El primer momento es como que saber qué saben acerca del colegio. Entonces, le dice uno al niño, oye, ¿ustedes saben cómo se llama este colegio? Sí. ¿Quién te matriculó aquí a este colegio? ¿Por qué escogiste este colegio? Empezaba uno a averiguarles. Muy bien. Luego viene una actividad que se llama de estructuración. En esa actividad de estructuración, la maestra presentó el video de Gaby. Y luego viene después de esa estructuración, la maestra le dice y hace que los niños saquen una serie de cosas que aquí vienen al colegio. Entonces aprendieron que vienen a jugar, que vienen a aprender, que vienen a compartir, que vienen a ser amigos, que vienen a aprender una serie de cosas. Y luego una actividad de práctica, o sea, viene la tercera parte. Entonces dibujo, por ejemplo, las acciones que yo vengo a hacer a mi colegio, entonces dibujándose jugar o recorto una serie de cosas, ya depende de lo que usted haga y hace un nivel de práctico frente al aprendizaje de lo que viene a hacer el colegio. Y una actividad de transferencia. Entonces yo pegué unas imágenes y los niños estaban mirando esas imágenes y le digo, al colegio vengo yo, ¿qué es que vengo a hacer? Entonces dice a jugar, a explorar, a observar, a aprender, a ser amigos, a respetar, a valorar. Y al otro día les enseñé una canción en la que se vinculan esa serie de aprendizajes. Y ese es un plan de clase. Entonces yo digo, ¿qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué voy a presentar? ¿Qué van a hacer los niños? ¿Cómo voy a valorar? ¿Cómo voy a evaluar? Tiene esos momentos. Esos momentos están establecidos también, son unas orientaciones establecidas, no sé si ustedes conozcan el programa Todos a Aprender. En ese programa Todos Aprenden establecen esos momentos que son muy importantes para que nosotros los tengamos en la clase. Entonces va un momento de exploración que es indagar acerca de lo que los niños saben acerca del tema que yo voy a tratar. Un segundo nivel se llama estructuración, donde el maestro suelta su video, hace procesos de participación y orienta acerca de lo que es a qué vengo al colegio, lo que les decía. Luego va un tercer momento que se llama el momento de práctica, donde los niños colorearon o recortaron o hicieron, dibujaron acerca de las acciones de las que vienen a hacer al colegio. Y luego un momento de transferencia donde la maestra pegó unas guías donde estaban unos niños observando, explorando y jugando y dijeron, eso es lo que venimos a hacer al colegio. Están los 4 momentos. ¿Sí los tuvieron en cuenta? Exploración, estructuración, práctica y transferencia. Son los 4 momentos de preparación de una clase. Y así un cuadrito usted la hace, dice, ahora se preguntará a los niños acerca de... Segundo, estructuración, se presentará el video, Gaby dice que va al colegio, se realizarán las siguientes preguntas. Práctica, los niños desarrollarán la guía donde recortarán actividades, dice que. Transferencia, los niños observarán unas imágenes donde observan diferentes actividades que se realizan en el colegio. Y ya, estuvo su clase. Ese es un plan de clase. Ay, profesora Espero Daira. que les haya servido. No, muchísimas gracias por toda esa explicación y contextualización. La verdad, pues se amplió muchísimo, pues diríamos, esta explicación que con su experiencia, porque eso es parte de la experiencia que se tiene, la verdad, pues nos ilustra muy bien. Pues a los estudiantes que estuvieron presentes, agradecerles también pues que muestran su interés y preocupación. Se compartirá ya el formato que, como viene en la última parte, la profesora Daira nos hace, digamos, una explicación, pero sin antes, pues, o sea, era necesario contextualizar cómo el plan de clase no va aislado, sino que va
dentro de ese plan de aula. Profesora Daira, muchísimas gracias por, pues, igual prestarnos todo su tiempo, porque sabemos a esta hora que es su hora de descanso, pero de verdad que quedamos, pues, muy satisfechos con su explicación. Esperamos contar en otra oportunidad, de pronto para otro tema que de pronto sea necesario. Sí. Si no hay preguntas, pues damos por terminado pues este CIPAS. Bueno. Entonces, lo que debe quedar claro es que yo le dijeron a usted como maestro, usted va a ser profesora de prejardín, usted va a ser profesora de jardín o usted va a ser profesora de transición. Recuerden que los propósitos están elaborados, estos que aparecen acá, dicen muy clarito en este documento, ¿no es cierto? Derechos básicos de aprendizaje para el grado de transición. Pero entonces yo, ¿dónde encuentro los aprendizajes de prejardín? ¿Y dónde encuentro los aprendizajes de jardín? ¿Y dónde encuentro los aprendizajes de párvulos? ¿Y dónde encuentro lo que es la educación inicial? Hay una serie de documentos, profesores, que nosotros tenemos que elaborar, tenemos que leerlos, devorarlos y reflexionarlos. Yo les digo, les aconsejo, hay un documento que se llama el documento 10, que se le llama Desarrollo de Competencias en la Educación Inicial. Y ahí está cómo se trabaja el lenguaje, las sociales y qué son, o sea, por edades están establecidos. Que usted se sienta con juicio, puede sacar una serie de aprendizajes y de actividades y diseñarlos. Recuerden que ustedes van a ser maestros. Y si de pronto la nombraron en un CDI, que es muy diferente a como a mí, que yo estoy nombrada en un grado transición de la educación pública y que está articulada a un colegio, que es muy diferente. Entonces, ustedes para elaborar sus planes de aula, que pueden elaborarlo con este formato, como le digo, aprendizajes, evidencias de aprendizaje, actividades rectoras, contenidos que me van a contribuir a desarrollar ese aprendizaje, medios y recursos. Con eso voy elaborando y teniendo en cuenta que los propósitos que busca, entonces, para los niveles para los niveles anteriores, recuerden que están establecidos por dimensiones del desarrollo. Entonces, para la dimensión comunicativa, ¿qué voy a hacer? Para la dimensión corporal, ¿qué voy a hacer? Para la dimensión ética, ¿qué voy a hacer? Para la dimensión estética, ¿qué voy a hacer? Entonces es cuestión de leer, profesores, de documentarse, de sacar y aterrizar esas cosas que el gobierno, yo les digo, el gobierno hace muchos aportes a la educación y que si existen las plataformas y que están los documentos gratis que ustedes los pueden bajar, aparecen en Colombia Aprende, aparecen documentos valiosísimos que usted los baja gratis y los puede interpretar, los puede leer y que le contribuir y que le servirán para desarrollar su plan de aula, teniendo en cuenta qué grado le dieron para el año escolar. Eso es, compañeras. Gracias. Zuli, una última pregunta y cerramos allí. Mercedes. Sí, buenas profe noches. Mercedes. Buenas noches. Era para preguntarle que en los DBA estuve revisando ahí por encimita y ahí también nos habla de hace lo que decía la profe Daira. Entonces, no sé si en el plan ¿De qué? de clase Perdón, lo ¿de podemos qué? hacer con grado. No sé si en el plan de clase los podemos hacer con cualquier grado o vamos a trabajarlo solo con transición. Profe, ¿con qué grado les va a dar? ¿Para transición? Sí, es que es preferible, pues, porque igual en ese... Sí, para que puedan estructurar. Ajá. Para que puedan estructurar. O sea, es mucho mejor que... Bueno, entonces, ojo, escogimos que el plan de clase es coger un aprendizaje del DBA, por decir algo, de un gran propósito, por decir algo de comunicación y representación, que yo quiero trabajar en comunicación y representación, ¿qué podemos decir? Que
quiero trabajar rimas, que el niño identifica decía, el niño identifica los sonoros del lenguaje, ¿no es cierto? Y la rima es un sonoro. Entonces hago y estructuro mi plan de clase. Entonces, tema rima. Que identificar el objetivo, el propósito es que el niño identifica las relaciones sonoras de nuestro lenguaje. Voy a trabajar una rima. Entonces, la rima que se va a trabajar. Y usted va a tener en cuenta los momentos. Entonces, el primer momento dice que era exploración de los saberes previos del niño. Usted no le va a decir, a ver, niños, ¿ustedes saben rimar? No, sino que le digan, a ver, ¿quién de ustedes me dice cuál de estas palabras, voy a explorar los conocimientos previos, cuál de estas palabras rimará con, ¿qué? Será igual o suena igual a piña? Entonces, niña, melón, mango. Niña, muy bien. ¿Cuál de estas palabras rimará con limón? Cabezón, así. Y el niño se va metiendo y usted le está de manera inconsciente trabajando que la rima es que termina igual porque le está haciendo una relación sonora entre las palabras. Eso sería exploración. Ahora sí me voy a la estructuración. Dice que el maestro va a enseñar la rima y que los niños van a trabajar esa rima. Entonces, por decir algo, tengo la canción de Sammy, el heladero es un pingüino. Aprendemos la canción. Y entonces digo, para el león, según la canción, el helado es de limón, de guayaba o de piña. Ah, la canción dice león. Muy bien. Para el león, un helado de limón. Muy bien. Miren la palabra león y miren la palabra limón. Mírenla bien, los niños observan. Recuerden que yo estoy trabajando un propósito que dice comunicación y representación y adquisición del lenguaje sonoro y de las fonemas y de grafemas y todo que está establecido en grado de transición según los DBA. Entonces el niño dice limón. Ah, dice terminan iguales. Muy bien, limón. También tiene la misma O al final. Muy bien. Y empezamos a trabajar. Luego voy a partir de la canción, trabajé la rima. Limón, león, arroz, feroz. Y busqué qué herramienta o qué recurso. Una canción, que es la de Sammy el heladero. Luego digo, dice, después de la estructuración va un momento de práctica. Entonces le digo, buscamos y pintamos, pongo una piña y por acá pongo un niño, lo que decía, una niña, un anillo, y pinta la palabra que según tú rima con piña, niña. Pinto la palabra que según tú rima con luna. Entonces, por ejemplo, le pone usted las cosas y el niño pinta. Eso es una actividad ya de práctica. Y una actividad de transferencia. Entonces voy y busco otra canción o la llevo para que el niño al otro día, digo, voy a llevar otra canción para que el niño identifique cuáles son las palabras que están rimando. Pero yo no enseñé qué es la rima, sino que miremos que las palabras iguales, que en qué terminan, que a ver cuáles son los niños los que hacen esos procesos. Por eso se dice emergente. No es codificar, ni decodificar, que le corresponde al grado primero. Cuando los niños llevan esas conciencias, grado primero, vuelan. En el primer periodo, segundo periodo están leyendo totalmente. Acá los niños míos ya están leyendo, pero yo en ningún momento enseñé. Se hace una serie de conciencias y los niños sueltan y emerge en ellos la lectura y la escritura. Entonces ya sabemos cuáles son los momentos de la clase. Entonces la tarea, según le entiendo, María Mercedes, es coger un propósito, cojo un aprendizaje y le elaboro el plan de clase con los 4 momentos, que son la estructuración, la exploración, segundo, la estructuración, tercero, la práctica y cuarto, la transferencia. Eso es todo. Y y le sale una hojita, es una hojita la que le sale. Es una hojita, ¿sí? Una hojita le sale. Y no se van a
desgarrar los sesos ni nada haciendo esa actividad. Cogen un aprendizaje. Ay, Y bueno. sale. Eso sería. Bueno, entonces ahora sí, pues damos por terminada. Muchas gracias. Y las preguntas creo que van a surgir el viernes con los del nodo IPIALES que tenemos la tutoría. Muchas gracias, profesora Bueno. Daira, por esa intervención. Entonces, ese plan de clase que les quede bien estructuradito, pueden hacer, no sé, a ver si le puedo mostrar aquí un libro que tengo desarrollado, es que aquí en el... ¿Cómo hago para poder desde mi celular mostrar? No. ¿Qué cambia a mirar pantalla? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? No se puede mostrar, ¿no? No, ahí hay unos 3 punticos al lado. Y Unos ahí 2 le da punticos al lado. Yo quiero proyectar 3, al frente. En esos 3 donde le punticos da, que seleccione. sí, ahí hay una que dice compartir pantalla. Ahí usted le da Compartir compartir pantalla. pantalla. Pero estoy compartiendo pantalla con otra. Dice, las personas verán todo el contenido de tu pantalla. Empezar a compartir. Eso. Entonces Comenzar tiene ahora. que tenerlo abierto el documento. Abre el Estás documento. compartiendo los variantes, los participan, ajá. No, es que yo no lo tengo en el celular, es al frente, que lo tengo en mi computador. Entonces se hace un cuadrito que dice así, aprendizajes, entonces colocan el aprendizaje, luego abajo le colocan exploración, estructuración y van escribiendo práctica y transferencia y escriben, y por último también va una forma de valoración que dice qué usted va a valorar en los niños. Y eso es todo. No, eso no es dejar de compartir, no. Dejar de compartir. No lo pude mostrar. Eso es, compañeritos y niñas. No les pude mostrar porque es que eso lo tengo y yo estoy desde el celular acá. Lo tengo en el computador. Se hace un cuadrito con esos diferentes elementos. Primero va aprendizaje, lo coloca el aprendizaje y luego se empieza a decir cómo voy a hacer la exploración, cómo voy a hacer la actividad de estructuración, cómo voy a hacer la actividad de práctica, qué voy a hacer en transferencia y qué voy a hacer en valoración en un cuadro, con 2 casillas. ¿Y qué pertenece eso a qué propósito? Si a comunicación y representación, si a exploración del entorno con el entorno natural y físico, o si pertenece a desarrollo de la personalidad, de identidad y autonomía. Tiene que decirlo. Eso es, profe María Mercedes. ¿Aló? Gracias, profesora Daira. Entonces, si usted me puede compartir ese documento, Sí, yo se ahora los te comparto el comparto a los cuadrito y entonces lo mandamos para que miren un ejemplo. Ajá, ahora te lo envío. Ya. Bueno, Para que lo compartas con ellos. Bueno, mucho gusto gracias. y hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego.